Amén. Amén, ¿lo tienen? 23. Proverbios 23, versículo 17 al 18. ¿Lo tienen? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Hasta ahí, hermano. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Oh Señor Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, te quiero dar las gracias, Señor, por este día de vida que nos has dado. Gracias por mis hermanos. Bendito Padre. Gracias porque tú nos has bendecido, Señor, de gran manera, porque tenemos salud, Señor, que a veces estemos pasando escasez, aunque haya enfermedad en medio de tu pueblo, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en este lugar. Gracias porque, Señor, nos has permitido venir a este lugar para escuchar tu palabra, Señor, para glorificar tu nombre, para cantarte aún alabanzas a ti, porque tú eres merecedor de las alabanzas. Bendito Dios, Señor. Y en esta hora quiero pedir, Señor, que tú seas usando mi vida, Señor, usando mi cuerpo, mis labios, mi lengua, aún también mis manos, mis ojos, Señor, para que yo pueda ver las escrituras y que yo pueda, Señor, explicarlas, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Seas tú hablando a tu pueblo, seas tú edificando tu iglesia, seas tú hablando a mis hermanos para que se vayan, Señor, diferente a comunicarme a este lugar, Señor. En el nombre de Jesús pido, Señor, que seas tú hablando, que no sea yo, Señor, que no sean mis sentimientos, que no sean mis ideas, sino que sea, Señor, lo que está en tu palabra, hablando, Señor, a tu iglesia. Te pido que tomes el control de mi vida, Señor. Toma el control de este tiempo. Toma el control, Señor, de nuestras mentes, Señor, incluso de nuestros corazones, para que podamos, Señor, escuchar la palabra humildemente y que mis hermanos la puedan recibir, Señor, sabiendo que es refrigerio para sus almas, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, empodérate de mi vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándome a mí solamente y no sea mi carne. En el nombre de Jesús te pido esto y te doy gracias. Amén. Hermanos, el ser humano al nacer tiene un carácter opuesto al carácter de Dios. Así es, amén. El ser humano al nacer tiene un carácter opuesto al carácter de Dios. Y por esa razón es muy importante conocer a nuestro Hacedor. Es conocerlo y no solamente creer en Dios. Amén. Incluye más que eso. Porque hay gentes religiosas que creen en Dios pero no conocen al Dios de la Biblia. No conocen a su Hacedor, el que les dio la vida, quien los creó. En la Biblia vemos las características de Dios. Y no solamente vemos sus características, sino que también vemos el carácter del hombre que se opone a la voluntad de Dios. Amén. El Señor nos habla en su palabra qué es lo que Él detesta. Cómo es que Él quiere que nosotros seamos ahora como creyentes. Ya no quiere que vivamos como antes vivíamos. Ya no quiere que tengamos las características o, digamos, actitudes que no le agradan a Dios. Al conocer la voluntad de Dios, el creyente debe vivir una nueva vida en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos son los deseos de la carne, que no son producto del Espíritu Santo, sino que es del ser humano, es acorde del pecado. Hemos nacido en pecado, cada ser humano es nacido del pecado. Dice 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El creyente debe, mi hermano, vivir de esta manera. Al conocer a Dios, viene un cambio en nuestras vidas, viene un cambio en nuestras mentes, viene un cambio en nuestros corazones. Y ahora el creyente, el que ha conocido a su Hacedor, ahora vive en santidad, se esfuerza a vivir en santidad. Amén. Ya no más en los deseos engañosos. El tema de hoy son los celos y la envidia en la iglesia. Primeramente quisiera decir que me quiero enfocar más en, digamos, en la palabra de la envidia, más que en la palabra de los celos. Es algo similar. Los celos pueden ser tanto positivo como negativo. En el sentido negativo es igual que a la envidia. Cuando alguien tiene celo de alguien, le envidia algo que alguien tiene.
Pero en el sentido positivo podemos ver que es una característica buena en Dios. Dios es un Dios celoso. Por ejemplo, Éxodo 20, versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. Y Él se dice ser celoso. Entonces el celo puede ser algo bueno. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Otro ejemplo, Isaías 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. A nadie más le daré mi gloria, porque la gloria solamente se la merece ¿quién? Dios. Jehová, Dios. Dice, ni mi alabanza a esculturas. Ahora, mi hermano, esto no significa que Dios sea un Dios egoísta, sino que esto nos dice que es un Dios soberano. Así es. Dios es un Dios soberano. Si Él dice, no se haga esto, no se va a hacer. Si Dios dice, hágase esto, eso se va a hacer. Porque esa es la voluntad de Dios. Y a veces nosotros como ser humano queremos hacer que Dios se apegue a nuestra voluntad, pero tenemos que apegarnos a la voluntad de Dios en todos los sentidos. Así que Él dice ser un Dios celoso, y a otro no daré mi gloria. Ahí es algo positivo. Y tenemos que aceptar eso. Hay religiones, mi hermano, que inculcan o enseñan al ser humano a rendirle, o a, digamos, honra, adoración y gloria a esculturas, a imágenes, incluso a las religiones. O a veces hasta a los propios predicadores que hay en algunas iglesias los tienen como si fueran dioses, como si fueran Dios. Así es. Tienen guardaespaldas, tienen esos predicadores, falsos apóstoles, gente que cubra sus espaldas. ¿Por qué será? Porque a veces, mi hermano, esos hombres solamente lo que buscan es la plata y es el dinero. Y predican y tuercen la palabra por el dinero. Otro ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadero, dijo él. Entonces se acordaron los discípulos que escrito está, el celo de tu casa me consume. Entonces ahí podemos ver que Jesús estaba celoso por lo que estaba pasando en el templo. Ya no era una casa de oración, ya no era un templo donde venía la gente a ofrecer sacrificios o a orar, sino que Él miró que ahora era como, digamos, un lugar de venta donde se vendía de todo y hacían excambio aún también de dinero. Entonces ahí entró el celo del Señor en Jesús, porque Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios y Él tuvo celo y eso lo consumía. Entonces ahí podemos ver que el celo puede ser positivo como negativo. Algo negativo del celo puede ser cuando una pareja, un noviazgo, están saliendo, se están conociendo, pero el celo puede tomar el dominio de la mujer o del hombre, y están solamente pensando en quizás mi pareja, el hombre o la mujer esté hablando con alguien más. Y eso es un celo negativo, porque no va a estar uno en paz, no va a tener paz. Y cuando alguien siente celos, es algo que lo va a consumir, digamos, no va a tener una inquietud. Y va a estar solamente maquinando pensamientos que no son, o ideas que no son reales. Así como digo, el celo puede ser negativo como positivo. Ahora me quiero enfocar, como dije, en la envidia. La envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otra persona posee.
Es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene, la envidia. La envidia puede ser algo bueno cuando tu hermano o tu hermana son espirituales. Yo he visto a hermanos que yo digo, yo quisiera ser como esos hermanos que oran largamente, que tienen mucha palabra al momento de predicar la palabra. Ahí es algo bueno. Yo quiero desear tener algo de lo que Dios le ha puesto a mi hermano. Yo quisiera orar como algún hermano. Es algo bueno. Desear eso es algo bueno. Amén. La envidia es mala cuando tú ves que una persona le va bien. Cuando tú ves a una persona que tiene algún negocio y está prosperando en esa área y tú le envidias y le tienes algún coraje por eso, eso es algo malo. Eso es tú desearle a veces algún mal para que no le vaya bien a esa persona. Y a veces el cristiano se siente de esa manera dentro de la iglesia. Amén. Eso se convierte en mal cuando te da coraje porque ves que alguien se está superando. Esto puede ocurrir afuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Puede pasar. Así es. Vamos a ver de dónde proviene esta mala obra. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Ahí están ambas palabras. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que no es, mi hermano, beneficiario, no es bueno practicar esta clase de obras. No es bueno sentir esto, aunque lo sintamos, tenemos que desechar todo esto en el Señor. Así que ya no conviene vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque si tú lo estás viviendo, lo estás practicando, no vas a entrar al reino de los cielos. Para ti no va a haber salvación. Y por eso es que Dios nos deja en su palabra toda esta lista, que es larga, que son obra de la carne. Dios nos advierte a través de la palabra. Por eso es que digo, es necesario conocer a nuestro Hacedor y hacer su voluntad. ¿Y cómo es que lo vamos a conocer? Por la palabra. No por tradición, no porque alguien te inculca algo, te enseña algo sin mostrarte la palabra, sino que tú tienes que venir a la palabra. No. Tienes que escudriñar la palabra de Dios. Tienes que abrir tu Biblia. Así que vemos que viene de la carne, es un producto de la carne. Vamos a ver un texto donde las escrituras se oponen a la envidia. Un texto donde las escrituras se oponen a la envidia. Vamos a ver sus consecuencias y veremos también cómo combatir contra este veneno mortal. Es un veneno mortal. Ahora, el ser envidioso no es bíblico. No es agradable ante los ojos de Dios. Porque la envidia es una forma de incredulidad. Te puede llevar a no creer en Dios. Puede llevarte a ti a dudar de Dios. Estaremos tocando 6 puntos para combatir la envidia. Vamos a Salmos 37. Salmos capítulo 37 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11. Y lo voy a tratar de hacer rápido. ¿Lo tienen? Amén.
Salmos 37, 1 al 11. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 2. ¿Por qué será esto? Dice, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Esta es una consecuencia de sentir envidia. Porque como hierbas serán cortados y como la hierba verde se secarán. Esa es una razón por la cual no debemos de sentir envidia. Y aquí nos dice la palabra que no tengamos envidia de los que hacen iniquidad. Eso es decir, que el cristiano a veces no tenga envidia del incrédulo, del que no conoce a Dios, de que miremos que él tiene una casa bonita, grande, carros de lujo, carros del año, carros lujosos, que cuestan mucho dinero. No es bueno envidiar esto. Tú puedes desear o decir, ay, yo quisiera tener esto, pero no te aferres. No quieras obtener todo esto. Porque las cosas materiales de esta tierra son pasajeras. Son pasajeras. ¿Y qué debe hacer el creyente? Hacer la voluntad de Dios para poder permanecer para siempre. Poner la mirada en las cosas de arriba. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. ¿Lo tienen? 2, 15 al 17. Primera de Juan, 2, 15 al 17. Amén. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Advertencia, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí habla, los deseos de la carne es codiciar, es querer tener. Dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Todo eso no proviene de Dios, proviene del mundo. Y la carne se deleita en todo esto. Es imposible agradar a Dios y las riquezas. Como creyente, Dios aquí te advierte. Y dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y los deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Como dice ahí, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces lo que el creyente tiene que hacer es hacer la voluntad de Dios para permanecer para siempre, para poder llegar a obtener la vida eterna, que ya nos ha sido dada mediante Jesucristo, pero nuestro deber es, mi hermano, hacer la voluntad de Dios, conocer a Dios, no solamente creer en Dios, sino vivir para Dios como un sacrificio vivo, Amén. perfecto y agradable. Punto número 2. Regresamos a Salmos 37, versículo 3. Salmos 37, versículo 3. Otro deber que debe de tener el creyente, dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarán, dice, de la verdad. Ahora aquí lo que quiere decir esto, mi hermano, es que tienes tú que disfrutar la seguridad y cultivar la fidelidad. ¿Cuál fidelidad? La fidelidad tuya hacia Dios. Tú tienes que serle fiel a Dios en todos los aspectos. No importando porque lo que estés pasando, adversidad, aflicción. Confía en Jehová. ¿Para qué? Dice, y haz el bien y habitarás en la tierra. Habitarás en la tierra. Tengamos en cuenta que las cosas positivas es lo que debemos hacer en lugar de envidiar.
Tenemos que hacer las cosas positivas para poder combatir la envidia, que es algo a lo que el Espíritu Santo se opone. Tenemos que hacer y mostrar frutos del Espíritu Santo y no de la carne. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que la envidia tiene sus raíces puestos en la incredulidad. Si te aferras a vivir por los deseos de tu carne, vas a llegar, digamos, a la incredulidad, mi hermano. No vas a estar tú confiado en Dios. Eso es ser incrédulo, no confiar en Dios. Eso nos ayudará, mi hermano, a poner nuestras cargas en Él. Cuando sintamos una envidia, cuando comenzamos a vivir, a sentir este sentimiento, llevemos todo esto ante el Señor, en oración. Señor, quítame lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo envidia. Quiero obtener algo del mundo que yo sé que es malo. Señor, quítame esto. Si ves a alguien que está prosperando y sientes enojo, coraje o envidia, Señor, quítame esto. Si vemos a alguien crecer en la iglesia, que el Señor lo está usando y vemos y sentimos envidia por esa persona, Señor, quítame esto y hazlo crecer. Úsalo para tu gloria. Somos egoístas, hermano, y a veces no queremos que alguien crezca. Y eso nos trae, mi hermano, una raíz de amargura. Y la Escritura también nos dice que cuidemos nuestro corazón de que no brote ninguna raíz de amargura para apartarnos de Dios vivo. Aleluya. Como dije, eso nos va a ayudar a poner nuestras cargas en Él para poder crecer espiritualmente. Debemos, el creyente, mi hermano, debe crecer espiritualmente. No debe de quedar estancado. No debe de seguir como un niño. Un niño crece. De igual manera, el creyente debe crecer, florecer, mi hermano, para la gloria del Señor. Y si estamos sintiendo envidia, si estamos sintiendo enojo, ira hacia alguien, no vamos a crecer. Vamos a permanecer siempre y nunca vamos a ser usados para la gloria del Señor. Amén. Y no te hablo de predicar, no te hablo de estar dirigiendo la alabanza, de ser algún pastor, algún ministro. Mi hermano, hay muchas cosas que puedes hacer en la iglesia. Así es. Se puede empezar desde limpiando el baño, barriendo, aspirar, acomodar las sillas, recoger una botella de agua que tú mires que esté ahí tirada después del culto. Eso es ser un siervo del Señor. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Él les lavó los pies, para ejemplo. Y Pedro no quería que él fuera quien le lavara los pies. Y Jesús dijo, tiene que ser así. Él lo hizo para que nosotros aprendamos que debemos de ser humildes. Y en la humildad, mi hermano, podremos vencer la envidia y los celos negativos. Amén. Para poder crecer espiritualmente, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2 dice, voy a leer un poquito más arriba del 2, dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, dice, capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. ¿Y qué sigue después de hipocresía? Envidias y todas las detracciones. Y dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desechar, ¿qué dice? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. La envidia te va a llevar, mi hermano, a ser un hipócrita, créeme. Al envidiar a alguien, te va a convertir en un hipócrita. Créemelo. Te lo digo con todo el corazón, porque yo lo he sentido, yo lo he vivido. No permitas que esto brote en tu corazón.
como un creyente que eres, como hijo de Dios, no permitas que esto brote en tu corazón. Aleluya. Es algo que te va matando lentamente. Es algo que te quita el gozo. Es algo que te roba la alegría, mi hermano. Es algo que no te deja adorar. Es algo que te consume. Si tú sientes esto, arrepiéntete en este momento. Pídele perdón al Señor. Si es que en ti hay algo de envidia. Arrepentidos y convertidos, mi hermano. Amén. Necesitamos arrepentimiento. Así es. Punto número 3. Regresamos a Salmos 37. Versículo 4. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, dice la palabra. Tienes que tener un deleite. ¿En quién? Dice a sí mismo en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando tu corazón se comienza a inclinar hacia lo que un incrédulo pueda tener, que tú no tengas, la palabra te dice, deleítate a sí mismo. Así como te deleitas para ver las cosas materiales, para desear esas cosas, que tu alma se deleite en la palabra del Señor, que se deleite en Dios. Deleítate a sí mismo, de esa manera como tú deseas obtener algo de esta tierra. Así mismo desea crecer espiritualmente para la gloria del Señor. Amén. Busca del Señor, deleítate, llénate. Sigue deseando esa leche espiritual para que puedas crecer. Así como deseas obtener lo que tu prójimo tiene, con esas ganas, con el placer de tus sentidos, que siempre sea el Señor. Que sea el Señor siempre lo que tú, en quien tú quieres deleitarte. Que Él sea. La Biblia nos hace promesas asombrosas a nosotros, cuyo deleite está en Dios y no en las cosas materiales, mi hermano. Romanos 8:32. El que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no os dará también con Él todas las cosas? ¿De qué cosas habla en este versículo? Habla de lo espiritual. También habla de lo que, mi hermano, si estás necesitando algo, Dios te puede también dar lo necesario. Pero no te aferres a que Dios te tiene que dar todo cuando tú lo desees, cuando tú le pidas. No es de exigirle a Dios, sino es, mi hermano, en esperar en Dios. Cuando dice, encomienda, donde dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, no quiere decir que Él va a hacer todo lo que tú deseas. Como dije, tenemos que apegarnos a la voluntad de Dios. Dios te va a dar lo que tú necesites, Amén. no lo que tú quieras. Tengamos eso en mente, que nuestro Dios no lo podemos manipular. Él es Dios. Él te creó. Tú no lo creaste a Él. Él te dio la vida. Por Él es que estás respirando en este momento. Por Él es que estás en este lugar. Por Él es que, mi hermano, que somos salvos. Amén. Punto número 4. Versículos 5 al 6. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. La envidia puede venir cuando estés confiado más en lo que puedas obtener. Y si no lo tienes, no tienes paz. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él, mi hermano. Confía en Él y Él hará. Tal vez tú dirás, como yo he dicho, es injusto que más bien esa persona tenga eso que yo. ¿A cuántos les ha pasado eso? Esa persona no conoce de Dios porque él tiene carros bonitos, porque él nunca padece necesidades.
Eso me ha pasado por mi mente. ¿Por qué al impío le va mejor que al justo? ¿Por qué al que no conoce de Dios? ¿Por qué a los hijos de Dios le va peor que a los incrédulos? Porque Dios lo permite. Amén. Dios permite todo. Tal vez tú dirás, no es justo que ese hermano esté sirviendo en esa área y yo no. Mi hermano, ahí es donde entra la envidia dentro de la iglesia. Como dije, miramos a hombres y a mujeres que el Señor levanta cuando a veces uno está en un proceso. Pero a veces, mi hermano, Dios permite todo eso para que a veces Dios quiere quitar de nosotros orgullo, vanagloria. Dios quiere quitar altivez de nosotros, en nuestros corazones, y Dios nos hace pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. A veces sentimos, mi hermano, que nos quemamos, que ya no podemos más. Pero Dios nos quiere, mi hermano, hacer pasar por esto, a veces sentir envidia, para que después miremos en realidad que no está bien la envidia. Cuando Dios levanta a un siervo, cuando Dios pone a alguien más que predique su palabra, mi hermano, y empezamos a envidiar, eso no está bien. Y Dios trata con nosotros. Dios a veces puede usar a esa misma persona para humillarte, para darte cuenta de que no debes de tener orgullo, no debes de sentir eso hacia tu hermano, sino gozarte más bien porque el Señor lo usa. Hablo por experiencia. Lo digo, mi hermano, porque yo lo he vivido en estos últimos meses. ¿Cuánto deseaba yo no dar un estudio aquí en este lugar, mi hermano? Yo extrañaba esto. Pero al tiempo del Señor, Dios te regresa a tu lugar. Gloria a Dios. Sé paciente, sé humilde, sé fiel a Dios. Amén. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Así es. Punto número 5. Muy rapidito, Versículos 7 al 9. Ahí de Salmos 37. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera a Él. ¿Qué dice? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No reniegues, no te quejes, no seas impaciente. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Que dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y dice el 8, deja la ira y desecha el enojo. ¿Qué tenemos que hacer también? Dejar la ira y desechar el enojo. No te excites, dice, en manera alguna a hacer lo bueno, lo malo, perdón. Porque los malignos serán destruidos. Así que, si nosotros llegamos a hacer el mal tal y como los malignos, seremos también destruidos, mi hermano. Dios traerá disciplina a nosotros. No debemos de ser de esta manera. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El maligno no espera en Jehová. El incrédulo no espera en Jehová. El que no conoce de Dios no espera en Jehová. Pero tú, mi hermano, que lo conoces, espera en Jehová. Y esos, dice, ellos heredarán la tierra. ¿Y nosotros qué vamos a heredar? La vida eterna. En Cristo. Ahora tú, mi hermano, dirás, pero ¿cómo es posible que yo pueda heredar la tierra si yo no soy judío? Pero no te olvides, mi hermano, que algunos judíos no heredaron la tierra prometida, porque no esperaron en Jehová. Fueron rebeldes, se fueron hacia los dioses falsos, se hicieron idólatras, y muchos fueron destruidos. Muchos fueron consumidos cuando se abrió la tierra. Los que murmuraban en contra de Moisés, los que se quejaban en todo momento de Dios, fueron destruidos. Así que nosotros tenemos que esperar en Jehová.
En el Antiguo Testamento también está la misma promesa, pero ahora en Cristo. La promesa está en Cristo. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que nosotros tenemos que ser mansos, humildes, tal y como Jesús. Tenemos que dejar que Jesús, que Dios forme ese carácter en nuestras vidas. Amén. Dejemos que Dios trabaje con nosotros. No queramos, mi hermano, hacer las cosas a nuestra manera, porque no es a la manera de Dios. Punto número 6, versículo 10 al 11. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra. Está diciendo lo mismo que dice Mateo 5:5, ¿verdad? Pero los mansos van a heredar la tierra. Los mansos, los que son humildes, van a heredar la vida eterna, mi hermano. Ya para terminar, Proverbios 23, 17 al 18. Eso fue lo que leí cuando comenzamos. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. No tengamos envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová. Amén. Amén. Ahora sí, para terminar, ¿qué es lo opuesto de la envidia? Encontré algo buscando en el internet. Lo opuesto de la envidia es una palabra que dice altruismo. Altruismo es una tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Así es. Debemos, mi hermano, procurar el bien de los demás, no importando si a nosotros nos va bien o mal. Como hijos de Dios tenemos que ser, mi hermano, de esta manera, altruistas. ¿Quién en la Biblia fue un altruista? ¿Quién se preocupó por los demás, no importando su propio interés? Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿De quién habla aquí la Escritura? De Cristo. De Cristo, de Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Cristo sabía que Él tenía que morir por nosotros, y Él hizo la voluntad de Dios. Él permaneció en esta tierra, siempre agradando a Dios. Él guardó cada mandamiento, no quebrantó ninguno. Le hicieron de muchas cosas. Lo golpearon, lo abofetearon, lo encarcelaron, lo crucificaron, lo mataron. Pero Él siempre tuvo un carácter manso y humilde. Así es. Incluso a Él, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, ¿qué le ofreció Satanás? Todos los reinos de la tierra. Le dijo, si postrado me adoráis, ¿qué le dijo? Entregaré todo esto. Así que Jesús fue también tentado con la codicia. Así es. Fue tentado a envidiar, a desear las cosas terrenales. Pero Él sabía que su reino no era de este mundo. Su reino está y siempre estará en los cielos. Y Él, mi hermano, se preocupó por nosotros, para que pudiésemos ser salvos. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tengamos también este mismo sentir como lo tuvo Cristo. Para nuestro bien. Amén. Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Así que la muerte de Jesús, mi hermano, no debe de ser en vano, sino que por Él es que tenemos que vivir en santidad. La santidad es la evidencia de que somos salvos. El vivir en santidad es de que estamos agradecidos por lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, mi hermano. Que ahora no somos unos bastardos, ahora tenemos un Padre Celestial que nos ama. Amén. Hemos sido adoptados como hijos de Dios mediante Cristo Jesús. Así que tengamos ese mismo sentir, mi hermano. Amén. Siempre deseando y buscando el interés de los demás que nuestro propio bien. No dejemos que la envidia nos consuma. No dejemos que la envidia nos aparte del Dios vivo. Amén. Así es.